Doctor Cosío, muy buenas noches. Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo estoy estupefacto. O sea, ¿qué ocurre en una república donde la jefa del Estado, que juró, en este caso, normar su actitud, digo, su proceder con la Constitución y hacerla cumplir, desacata una orden judicial, José Ramón? Mira, la Constitución prevé un mecanismo. Lo que pasa es que las personas desafortunadamente piensan que cuando uno describe los mecanismos constitucionales, lo que uno hace es plantear como si esto fuera el deseo de uno o la realidad que uno quisiera que se diera. Yo hoy en la mañana estuve con una colega tuya que me preguntó esto muy amablemente y yo lo que le dije es: la Constitución tiene distintos mecanismos para el incumplimiento de la sentencia. Pero haz de cuenta que yo dije que yo estaba proponiendo la destitución y el encarcelamiento de la presidencia. Creo que no hay ninguna capacidad de análisis. Yo estaba describiendo lo que prevé la fracción 16 del artículo 107 en relación con el artículo 105, que es que cuando las autoridades incumplen con lo previsto en una sentencia de amparo o en una sentencia de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte puede destituir a esta persona y someterla a un juez para que el juez aplique una pena. No estoy diciendo, o sea, interpretaron todo esto que me dices a partir de lo que dije. Tienes que cuidar bien en qué espacios estás, mi querido doctor. No, es un espacio muy correcto. No sé en cuál estuviste, pero eso ya me lo dirás. Con Azucena Uresti. No, entonces gran calidad, retiro lo dicho. No, y además fue una pregunta muy correcta. Dijo, ¿qué prevé el derecho? Bueno, prevé esto y esperas de cuenta que yo salí con una pancarta diciendo que la vamos a llevar, pues digo, nada de eso pasó. A una pregunta concreta pues se contesta lo ¿Pero que... ¿qué pasa con el precedente? O sea, ¿la jefa del Estado puede desacatar una orden judicial? No puede. Mira, no se ha dado desde luego con un jefe de Estado, se ha dado con varios funcionarios de distintas entidades federativas y de la Federación que en el momento en que no han cumplido una sentencia se le pone en conocimiento a la Suprema Corte y se le dice, pues, déjame decirlo de esta forma coloquial, esta persona no ha cumplido, se hacen los requerimientos. Si una vez que esos requerimientos no se han cumplido, la persona sigue sin acatar la sentencia, entonces la Suprema Corte, en un procedimiento especial de incumplimiento de las sentencias, analiza si se da el incumplimiento. Es un delito contra la Administración de Justicia. No estoy diciendo que se haya dado, no estoy diciendo que se vaya a dar, simplemente es lo que prevé el orden jurídico, y la Corte es una excepción al monopolio del ejercicio de la acción penal, porque la Corte consigna directamente al juez de distrito al funcionario que desacató una sentencia de amparo, de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad, para que el juez única y exclusivamente le aplique la sanción que corresponde a ese cargo y la inhabilite. Esto se ha hecho en muchas ocasiones. Yo cuando estuve en la Corte me deben haber tocado aproximadamente 15, 18 casos de estos, muy duros, muy lamentables, pero eso es lo que se da ante un desacatamiento. Y esto es a todas las autoridades, se distingue entre las que ordenaron el acto, las que ejecutaron el acto y en general las que dejaron de cumplir con lo establecido en una sentencia de las que me acabo de referir. Eso es lo que prevé el orden jurídico. Al mismo tiempo, lo hemos platicado tú y yo en esta escalada que están tomando las cosas en el país y que nos está llevando sin duda alguna a una crisis constitucional. También ya los diputados y los senadores dijeron que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de estas disposiciones, pues ellos los llevarían a un juicio político. El juicio político tampoco estoy diciendo que se les vaya a dar ni lo estoy promoviendo, simplemente estoy describiendo lo que dice el derecho. Lo que hay, ese juicio político, la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación, el Senado de la República como órgano de sentencia y produce la separación del cargo y la inhabilitación para trabajar. Oye, y pregunta también de procedimiento. O sea, en el momento que González Alcántara presenta su postura, entiendo que la van a discutir el 5 de noviembre. Así es. Si se aprobara la reforma constitucional esta de José Alfredo Jiménez, de mi palabra es la ley, aquí no hay otra cosa más que lo que yo digo, ¿eso ya no tendría sustancia? O sea, no tendrían por qué discutirlo siendo letra constitucional que ya no se puede impugnar ninguna reforma, José Ramón. Mira, si uno lee el proyecto del ministro González
Alcántara, creo que precisamente el proyecto está construido para evitar esto que se está planteando. Hay una parte del proyecto donde dice que la prohibición para que se otorguen suspensiones en controversias constitucionales o en amparo, suspensiones contra normas generales, es inconstitucional. Creo yo que siguiendo la misma línea argumentativa que se plantea en el proyecto del ministro González Alcántara, la misma línea argumentativa, otra vez no estoy diciendo que eso vaya a pasar, simplemente estoy describiendo lo que dice el proyecto, creo que también se cuestionaría la constitucionalidad de esa reforma constitucional en la lógica que sigue el proyecto. Creo que esto sería una escalada más. ¿Por qué razón? Porque se podría considerar que respecto a las inconstitucionalidades, esto es un hecho superveniente, alguna de las figuras técnicas que existe, o presentarse una nueva acción, o presentarse una nueva controversia en contra de esta reforma constitucional para efectos de volverla a impugnar y esa reforma volverla a llevar a un procedimiento. Es decir, yo por eso creo que lo que estamos entrando en el país es una escalada. La Corte hace una cosa, los jueces y los magistrados hace otra el Congreso, se amenaza con quitarle las pensiones, se amenaza con llevarse a juicio político, se presenta una acción. Es decir, esto sigue escalando todos los días y en estas que están usando los senadores es un Volkswagen contra un tráiler, los van a masacrar. Es decir, creo que se está saliendo completamente y pareciera que los actores políticos, pase lo que pase, están decididos a arrasar a la Corte, al Poder Judicial, no acatar las suspensiones, a las sentencias, etcétera, y esto me parece que sí está llevando a una condición de enorme tensión. Y aquí lo grave es que, siendo la Corte el máximo intérprete de la Constitución, pero estando la Corte, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la propia Presidencia de la República metidos en esta disputa, pues nos estamos quedando sin un mediador, sin un conciliador, sin un árbitro, sin alguien que pueda resolver este conflicto, y pues estos conflictos suelen terminar, como sabemos todos, de forma muy violenta, con una destrucción de las instituciones, con una erosión de la confianza pública. Sí. Y creo que al mismo tiempo que estás invitando a inversionistas a que traigan su dinero, a que confíen en México, en el Estado de Derecho, en la independencia judicial, por el otro lado y casi simultáneamente les estás diciendo que ciertas cosas, por más que se vaya a respetar el Estado de Derecho, no las vas a respetar porque no te gustan. Creo que ese es verdaderamente los términos de la discusión que estamos enfrentando, Leonardo. Que tienes ahí es... Oye, y por otro lado, la humillación pública, creo que es muy poco recomendable esta idea así ciceroniana de qué tiempos, qué costumbres. Es decir, llevar, mi querido José Ramón, al extremo, decir, los ministros renuncian pero se quieren ir con su haber de retiro. O sea, ¿dónde se ha visto que servir a la República y llevarte una pensión sea algo indigno? Pero el ánimo de humillarlos, de estigmatizarlos, yo creo que es francamente pernicioso. Pero fíjate, y además ahí hay una cosa que no está explicada. Los ministros no hicieron los artículos transitorios de la reforma. Los senadores y los diputados pusieron en la reforma, en el artículo 7º transitorio, que aquellos ministros que renunciaran antes del 30 de octubre se podían ir con su pensión. Pusieron ¿Qué puede haber de más natural? Digo, te están quitando el trabajo de decir, oiga, pues por lo menos me llevo mi pensión. Al final van a acabar hasta las liquidaciones, José Ramón. Y fíjate que yo creo que ellos calcularon mal, porque me parece que lo que pensaron es, y eso ya es pura imaginación mía, mira, vamos a pensarle así, antes del 30 de octubre tienen que renunciar estos amigos. Se van, abrimos una elección y nosotros con nuestros cuates, con los comités que se están armando, llenamos a la Corte con nuestros amigos. Creo que lo que no calcularon es esta erosión, es esta forma tan fuerte en la que se está manejando la crisis. Entonces, cuando los ministros... Oye, me va a sonar la campana. ¿Me aguantas y terminamos la idea? ¿Sale? Volvemos por estas devastadoras inundaciones. José Ramón Cosigo, regresamos contigo. Fíjate que conversábamos esto. Tú pones en un artículo transitorio un incentivo. Aquellos ministros, ministras que renuncien antes de que acabe el mes de octubre se pueden ir el 31 de agosto, esto es muy importante, desde luego del año que entra, y se pueden llevar toda su pensión. Tú lo pones. Después los ministros, supongo, empiezan a darse cuenta cómo vienen las elecciones, lo complicado que
todas las acusaciones, todos los maltratos al que están recibiendo, se dan cuenta que la elección se puede poner muy complicada porque funcionalmente es imposible. Ya 6 consejeros del INE están pensando presentar una controversia constitucional porque piensan que la ley no está ahorita quedando vamos con uno de ellos, ¿eh? Vamos con uno de ellos, en fin, todo es estas cuestiones. Y los ministros dicen, bueno, yo me voy a ir, aprovecho el incentivo que ellos me pusieron, me voy en agosto del año que entra y que realicen sus elecciones como venga, como ellos deseen. Ante esa decisión que ellos posibilitaron, pues se molestan y entonces todos los ministros son unos estos y son unos otros. Oiga, pero lo único que están haciendo es tomar el incentivo que ustedes les Que la pusieron. reforma aprobaron. Nada más, eso es todo el asunto. Ayer también escuché otras personas que decían, los jueces que van a participar son jueces limpios. Los jueces que han decidido no participar seguramente tienen algo que ocultar. ¿Por qué? Si precisamente participaran y ganaran, quedarían con una inmunidad procesal o fuero que les permitiría en esa narrativa con la que no estoy en absoluto de acuerdo, pues podrían quedar protegidos. Es decir, es ir tratando de denostar, como tú lo dices, es ir tratando de acorralar, es ir tratando de presentar una situación como si los que se van porque se van, los que se quedan por lo que se queda, lo que suceda, todos son un conjunto de personas pues prácticamente indeseables. Hay que Entonces, tachar creo la que autoridad moral de todo el mundo. Fíjate, el otro día leía, ya por supuesto no nos podemos alargar, a Javier Gomá con esto de la ejemplaridad pública, cómo los regímenes populistas van buscando esta idea de que tú le tienes que minar la autoridad moral a todo mundo, para que todos seamos iguales y ahí ya pues puedes decir que es lo mismo un burro que un gran profesor, como dice el tango, y bueno, pues todos los ministros son iguales, lo único que les preocupa es el dinero, cuando lo que están haciendo, estaba viendo sus cartas de renuncia, pues es un gesto desde mi punto de vista de dignidad, igual que otros 845 que dicen, no cuenten conmigo para esta kermés, José Ramón. Exactamente. Y entonces decir, les das la oportunidad, les proponen un incentivo. Y yo creo que lo que no calcularon es que mucha gente, tanto jueces, magistrados, como los propios ministros, no iban a participar. Yo creo que pensaron que todo el mundo iba a participar y que esa que como ellos, ¿no? Que los echan, les ganan las contiendas, sí, pero ya después cambian de opinión. Total, iban a validar la elección. El Cuando chambazo se retira, pues imagínate ahora cómo sales con los mercados y todo así. Oiga, ¿y por qué será que tanta gente se está retirando de una elección que va a ser súper transparente, súper democrática, súper eficiente? Sí. Yo creo que ahí es donde ya no les cuadró el círculo y entonces pues están con esta complicación. Y dicen, no cuenten con nosotros. José Ramón, te mando un abrazo. Igualmente, querido Leonardo, muy buenas noches para ti y para todos.